El orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito al representante de la República Bolivariana de Venezuela a participar en esta sesión. Así queda acordado. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Los miembros del Consejo tienen ante sí dos documentos: el documento S-2019-186 y el documento S-2019-190, que contienen los textos de sendos proyectos de resolución. El Consejo está listo para someter a votación los proyectos de resolución que tienen ante sí. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones antes de la votación. Doy la palabra al representante de la Federación Rusa. Doy las gracias al señor representante de la Federación Rusa. Ya la toma. Благодарю вас, господин председатель. Gracias, señor presidente. Ante nosotros tenemos una resolución presentada por los Estados Unidos de América, un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América, repito. Hemos llegado a la culminación del doble rasero que demostró Estados Unidos hace un mes y hace 2 días. El doble rasero de Estados Unidos. Está claro que la mayor parte de los países del hemisferio occidental, independientemente de su orientación política, desean que el pueblo venezolano resuelva sus problemas por sí solo a través del diálogo. Un diálogo nacional, un diálogo de carácter amplio. Eso es lo más importante. Pero desafortunadamente Washington quiere aumentar la tensión y preparar el terreno para derrocar el gobierno de Venezuela. Vamos a ver el texto del proyecto de resolución de Estados Unidos. ¿Qué es lo que propone Estados Unidos para la votación? Reconoce la autoridad constitucional y las elecciones celebradas en mayo que se consideraron no justas ni libres, y esto un año después de ser celebradas. Estados Unidos preparó este borrador por una preocupación hipócrita sobre los derechos humanos, pero parece que más bien tienen otra intención. Si esta resolución se adopta, será la primera vez que el Consejo de Seguridad en la historia ignora al presidente de un país y nombra a otro. ¿Es esto diplomacia? No es una cuestión de Maduro ni Guaidó. No se dan cuenta de que esto es ilegal, irrito y nulo. Es una burla para los miembros del Consejo de Seguridad, una burla de los que apoyan este proyecto. Ustedes serían cómplices en un teatro de lo absurdo. La delegación de Estados Unidos
sabe que esta resolución no tiene ninguna oportunidad de ser adoptada, pero la preparan a propósito para después acusar a los que supuestamente estarían obstaculizando la democracia en Venezuela. Ustedes ahora están erosionando la unidad del Consejo. Nuestros colegas de Estados Unidos parecen haber olvidado lo que es el derecho internacional. Ustedes solo tienen sanciones, amenazas de uso de la fuerza en su caja de herramientas. Todos sabemos que esto ha sido iniciado para acusar a un Estado que no está de acuerdo en la prestación de asistencia humanitaria a Venezuela. Pero esto no es más que un ejemplo de propaganda desvergonzada. Hace 2 días hablamos de que Rusia y China habían hecho llegar asistencia humanitaria a Venezuela. Solo Estados Unidos tuvo problemas para hacerlo. Ellos ignoran la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras de un Estado extranjero. Lo dije el martes y lo repito hoy. Si Estados Unidos realmente quisiera ayudar al pueblo de Venezuela, entonces procederían a través de los canales regulares de los organismos de las Naciones Unidas en ese país. Pero esto es solo una cortina de humo. Lo único que desean es que haya un cambio de gobierno. Es un ejemplo flagrante de la aplicación del concepto de intervención humanitaria con la excusa de una intervención humanitaria se quiere intervenir en un país. Y esto lo mencionan los colegas occidentales. Por ello nosotros hemos presentado otro proyecto de resolución que no quiere fomentar un cambio de régimen, sino realmente ayudar al pueblo de Venezuela. Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política. El proyecto de Estados Unidos no dice nada de eso, porque no quiere resolver el problema. Ayer tuvimos consultas a nivel de expertos del proyecto. Escuchamos a los representantes del Consejo, incluyendo Estados Unidos. No escuchamos ningún comentario sobre nuestro proyecto. Los expertos dijeron que no iban a trabajar con nuestro proyecto. Y Estados Unidos inmediatamente presentó su proyecto. ¿Dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la búsqueda de una solución negociada? Es toda una combinación de publicidad. Obedece todo a los intereses políticos nacionales y se está arrastrando el Consejo de Seguridad en esto. Estamos muy preocupados porque se puede explotar la reunión de hoy como preparativo de una verdadera intervención, no una intervención humanitaria. Se dirá que hubo que intervenir porque el Consejo de Seguridad no pudo resolver la situación en Venezuela. Pedimos a los miembros del Consejo que realmente quieren ayudar que no sean cómplices de esta maniobra política. Pedimos que se vote en contra del proyecto de Estados Unidos y que se apoye el nuestro, que ha sido redactado para evitar cualquier problema y que realmente quiere ayudar al pueblo de Venezuela para hacer avanzar la asistencia internacional y la mediación internacional. Gracias. De la Federación de Rusia. En primer lugar, procederé a someter a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-186, presentado por los Estados Unidos de América. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-186, sírvanse levantar la mano.
En contra. Abstención. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 9. Votos en contra, 3. Abstenciones, 3. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo, o bien el proyecto no ha sido aprobado, como explicaron. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones después de la votación. Doy la palabra al señor representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. La situación en Venezuela exige una acción inmediata. El régimen anterior corrupto de Maduro ha causado un colapso económico que amenaza la seguridad de la región. Millones de venezolanos han abandonado el país en búsqueda de alimentos, medicinas y oportunidades. El momento de una transición política a la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia. Señor, lamentablemente, al votar en contra de esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a Maduro y a sus secuaces y continúan prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta crisis causada por el hombre se propaga mucho más allá de las fronteras de Venezuela y amenaza con desestabilizar la región. Los acontecimientos del último fin de semana muestran que Maduro no se detendrá en nada para mantener el poder, incluyendo el uso de grupos armados en contra de la propia población de Venezuela. Independientemente de los resultados de la votación, esta resolución muestra que las democracias de todo el mundo y especialmente en Latinoamérica se están movilizando para apoyar al presidente encargado Guaidó. Estados Unidos seguirá firme en su apoyo al régimen legítimo de Guaidó y en su apoyo a la Asamblea Nacional. Esperamos que haya elecciones libres y justas y que haya un gobierno que refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo de Venezuela. Estados Unidos explorará todas las vías para aumentar la asistencia humanitaria hacia Venezuela dentro y fuera del país. De hecho, hoy hubo una entrega de ayuda a la región de Cúcuta, a equipos médicos de emergencia para 40,000 personas, a suplementos de nutrición para niños de 2 meses y equipos de higiene para más de 30,000 personas. Aprovecho esta oportunidad para reiterar que estamos preocupados por la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó cuando vuelva a Venezuela. Esperamos que todos los miembros del Consejo nos apoyen en este llamado. Es el momento de mostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Pedimos a los miembros del Consejo que se sumen a este compromiso. Quisiera expresar mi satisfacción porque una amplia mayoría del Consejo lo ha hecho hoy. Gracias. Gracias al señor representante de Estados Unidos. Ahora voy a dar la palabra al señor representante de Perú. Señor presidente, el Perú ha votado a favor de la resolución sobre la situación en Venezuela a fin de permitir que el Consejo de Seguridad, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Carta de la Organización, adopte una decisión que contribuya a la paz y seguridad regionales, tal como lo espera la comunidad internacional. Lamentamos profundamente la falta de unidad de este Consejo para contribuir a abordar la situación en Venezuela, que representa una amenaza sin precedentes a la paz,
seguridad, libertad y prosperidad de toda la región, a evitar nuevos escalamientos de violencia y a atender la terrible crisis humanitaria que padece ese país. Ello resulta aún más incomprensible cuando se trataba de un texto mínimo que en aras del consenso había evitado mencionar aspectos tan relevantes como las constantes violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la terrible situación humanitaria que padece la población, sobre todo los más vulnerables, la ruptura del orden democrático, la corrupción endémica y el colapso económico y el éxodo de más de 3.4 millones de venezolanos que huyeron de esa terrible realidad. Sin embargo, nos alienta a constatar que la mayoría de los miembros de este Consejo han reafirmado su compromiso y solidaridad con el hermano pueblo venezolano y su plena disposición por continuar propiciando el restablecimiento de la democracia en dicho país, aspiración que solo será posible a través de la pronta celebración de elecciones libres, justas, creíbles y abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con el acompañamiento y observación internacional que permita cristalizar el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad. Gracias. Doy las gracias al señor representante de Perú. Ahora paso la palabra al señor representante de China. Señor presidente, China presta mucha atención a la situación en Venezuela y apoya al pueblo, al gobierno venezolano que quiere mantener su estabilidad, su independencia y su soberanía. Las cuestiones de Venezuela deben ser decididas por el pueblo venezolano. En el Consejo de Seguridad, con respecto a la situación de Venezuela, el punto de partida debe ser defender el espíritu de la Carta y los principios básicos de las relaciones internacionales, promover una solución pacífica de la cuestión de Venezuela y mantener la estabilidad y desarrollo a largo plazo en Venezuela. China se opone a que las fuerzas externas interfieran en cuestiones internas de Venezuela y se opone a una intervención militar en Venezuela. Es lamentable que el proyecto de resolución sea incoherente con la posición de China manifestada anteriormente. Por ello, China tuvo que votar en contra. China pide al gobierno de Venezuela y a los partidos de la oposición que traten de obtener una solución a través de diálogo y consultas en un marco legal y constitucional. Esperamos que la comunidad internacional contribuya a la estabilidad y el desarrollo económico de Venezuela para mejorar la vida de la población, con la premisa de respetar la soberanía de Venezuela y dar un apoyo constructivo al país para promover una resolución de los problemas de ese país. Cualquier medida que tome el Consejo de Seguridad sobre el tema de Venezuela debe respetar los principios que he mencionado. Gracias, señor presidente. Al señor representante de China. Ahora doy la palabra al señor representante de Bélgica. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Bélgica votó a favor del proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, un proyecto que presentó Estados Unidos. Lo ha hecho así porque esta resolución contiene los elementos esenciales para salir de la crisis desde el punto de vista de Bélgica y de la Unión Europea, a saber, un proceso político pacífico, elecciones presidenciales libres, normales y dignas de crédito con observación internacional conforme a la Constitución de Venezuela, un fomento a las iniciativas pacíficas inclusivas y dignas de crédito, la seguridad de los ciudadanos y los actores políticos de Venezuela y el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria en el respeto de los principios humanitarios. Bélgica ha apoyado esta resolución porque no hay nada en el texto que justifique el uso de la fuerza y porque se busca una solución pacífica. Lamentamos que algunos hayan bloqueado estas perspectivas. El Consejo se prepara a votar un texto alternativo. Quisiera anunciar la intervención de mi delegación
de votar en contra de este proyecto, porque no tiene elementos esenciales. Tanto para Bélgica como para la Unión Europea, la solución a la crisis en Venezuela pasa por la organización de elecciones libres y justas. El pueblo venezolano ha sufrido demasiado. Ya es tiempo de dejarle decidir su propio destino. Expresamos nuestra reserva con respecto al párrafo 3 de este proyecto de resolución y subrayamos la importancia de la ayuda humanitaria conforme a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Es inaceptable que haya grupos armados irregulares que intimiden a los civiles y a los miembros de la Asamblea Nacional que se movilizaron para distribuir esta asistencia. Gracias. Intervención. Ahora paso la palabra al representante de la República Dominicana. Buenas tardes, señor presidente. Queremos intervenir para razonar nuestro voto en dos sentidos. Primero, expresar que para la República Dominicana no hay otra solución posible a la crisis en Venezuela que la celebración sin demora de elecciones libres y competitivas, con garantías para todos los grupos y actores. Ese proceso político, pacífico e inclusivo, tendrá que dar paso a que la sociedad venezolana se reconcilie consigo misma y supere las diferencias que han generado estas situaciones de tensión permanente, atentando contra el pueblo venezolano y el entorno regional. Por ende, y para evitar suspicacia, para nosotros no es una opción el uso de la fuerza. Por el contrario, favorecemos un diálogo inclusivo en el que participen todos los actores políticos y la sociedad civil, paso indispensable para una salida pacífica, democrática y respetuosa de los derechos humanos. Finalmente, entendemos que es preciso crear las condiciones para dar respuesta a quienes requieren asistencia debido a la grave crisis humanitaria que aqueja a los venezolanos. Muchas gracias. Le doy las gracias al señor representante de la República Dominicana y ahora paso la palabra al señor representante de Sudáfrica. Mr. President. Señor presidente, queremos intervenir para explicar nuestro voto. Nosotros hemos manifestado nuestra postura muy clara sobre la cuestión de Venezuela hace 2 días en este mismo Consejo. Reiteramos nuestro punto de vista de que el diálogo incluyente es necesario para resolver la crisis política en Venezuela. Nos sigue preocupando la grave situación en el país y apoyamos los esfuerzos de la ONU por dar asistencia humanitaria para aliviar las penurias que padece la población. Señor presidente, nos preocupa que el procedimiento ordinario de presentar la resolución no se ha respetado el plazo de los 48 horas, lo cual menoscaba las garantías del procedimiento y ha obstaculizado el alcance del consenso. Tenemos 2 resoluciones distintas sobre la cuestión de Venezuela. Es una situación poco afortunada. Creemos que el Consejo debe estar unido en su apoyo al pueblo venezolano para encontrar una solución a la crisis. Tenemos que hablar con una sola voz, ayudando al pueblo venezolano a resolver la situación humanitaria resultado de las dificultades económicas políticas del país. Sin embargo, para que el Consejo sea unánime, hoy ha quedado claro que el Consejo está muy lejos
de encontrar una solución. La falta de unidad del Consejo amplía las divisiones y socava la credibilidad de este Consejo para contribuir de modo significativo a encontrar una solución en Venezuela. Idealmente, presidente, el Consejo debe adoptar una resolución que facilite un proceso interno incluyente, un diálogo político entre los venezolanos para ver cómo resolver sus dificultades económicas y políticas. Además, una resolución del Consejo debe facilitar la llegada de asistencia internacional en base a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad y en base a una evaluación exacta de las necesidades. Así que no hay que politizar la ayuda humanitaria. El texto de Estados Unidos pide un proceso político pacífico, pero es prescriptivo en cuanto a cuál debe ser el resultado de este proceso, con lo cual cercena la soberanía de Venezuela. Esta cuestión es prerrogativa de los Estados miembros. Desde el principio podemos alentar a las partes a realizar un diálogo político, pero lo que no podemos hacer es dictar cuál debe ser el resultado del mismo. No podemos decir que tienen que ser las elecciones. Además, el contexto de la crisis que explica la resolución propuesta no tiene un planteamiento equilibrado en cuanto a cuáles son las causas de la crisis en Venezuela subyacentes. Hay 3 elementos en la resolución americana que contradicen los principios y valores de nuestra democracia y política exterior. Primero, en el párrafo 4 del preámbulo, en cuanto a la autoridad de la Asamblea Nacional para liberar prisioneros políticos y dar amnistía, nuestro país considera que esto es equiparable a violar el principio de separación de poderes en el que se basa nuestra Constitución. Por eso no podemos apoyar que se viole este principio universal sacrosanto en el que se basa la gobernanza de los estados modernos. 2. Sudáfrica tampoco puede apoyar el párrafo 1 del dispositivo que manifiesta su grave preocupación en cuanto a las elecciones de mayo del año pasado. Se dice que no fueron ni justas ni libres. El presidente Nicolás Maduro fue elegido para un segundo mandato de 6 años en esas elecciones en mayo del año pasado, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE. El presidente fue reelegido por un amplio margen de votos, según TV6, el presidente de la Comisión Electoral. Falcón recibió 8,5 millones de votos y el tercer candidato ganó muchos menos votos. 8,6 millones de venezolanos se pronunciaron. El anuncio se hizo cuando la CNI había contado más del 92% de los votos. Nosotros respetamos la labor de la CNE con mandato de la Constitución de supervisión del proceso electoral en Venezuela, al igual que en todos nuestros países, y declaraba a Maduro presidente, lo cual debe ser respetado, al igual que en cualquier otro proceso electoral del mundo. Esta es la base en la que fue elegido el presidente Maduro y merece ser reconocido. En tercer lugar, creemos que el párrafo 4 del dispositivo es sesgado y recalca la importancia solo de garantizar la seguridad de los miembros de la Asamblea Nacional y miembros de la oposición política. Una resolución de la ONU no puede recalcar la seguridad de determinados sectores y dejar fuera a otros. Como órgano imparcial, la ONU debe insistir en la seguridad de todos los venezolanos. Por lo tanto, nos hemos visto
obligados a no dar nuestro apoyo a la resolución de Estados Unidos. Señor representante de Sudáfrica, por su intervención. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-190, presentado por la Federación de Rusia. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-190, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 7 votos en contra, 4 votos en abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado por no haber obtenido el número de votos requerido. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones después de la votación. En primer lugar, doy la palabra a la señora representante del Reino Unido. Gracias, señor presidente. Como ha quedado claro, el Reino Unido ha votado a favor del texto americano y en contra del texto de Rusia. Yo creo que el hecho de que la resolución de Rusia haya fracasado, mientras que el texto de Estados Unidos ha sido objeto de veto, refleja el hecho o lo que sienten los miembros de la ONU sobre la situación en Venezuela, es decir, una situación insostenible que no puede continuar. Hemos votado con gusto a favor del texto de Estados Unidos porque aborda problemas importantes en Venezuela que también nos preocupan a nosotros. Recalca la importancia de establecer las condiciones necesarias para un nuevo proceso electoral justo, creíble en Venezuela. A pesar de la polémica rusa, el texto estadounidense no buscaba una transferencia permanente de poderes a un líder distinto. Pedía simplemente elecciones libres y transparentes y justas, algo que secundamos. Creemos que la presidencia Maduro no es legítima y que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es el presidente provisional encargado de Venezuela hasta que haya elecciones libres y justas y creíbles. Y esas elecciones presidentes son condición para la transición a la paz. En segundo lugar, la resolución reconocía la preocupación enorme ante la violencia y el uso de una fuerza excesiva a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela contra manifestantes pacíficos no armados, incluyendo presidente aquellos que han tratado activamente de trasladar, de que llegue la ayuda humanitaria al país para que llegue a los ciudadanos de a pie. Está claro que la libertad y la justicia han sido desmanteladas sistemáticamente por el régimen de Maduro. Y por último, presidente, el texto aborda el colapso económico provocado con las políticas corruptas de Maduro que han llevado a la crisis humanitaria que ha
provocado la huida de 3,5 millones de venezolanos de su país a otros países de la región, lo cual ha provocado enorme presión a los servicios sociales de los vecinos de Venezuela. Gracias a Estados Unidos como redactor de esta resolución por elaborar un texto que reconoce debidamente la gravedad de la situación en Venezuela. Hay límites, señor presidente, en cuanto a cuánto puede dañar y hacer sufrir un gobierno a su pueblo. En cuanto al texto de Rusia, hemos tenido que votar en contra de la resolución propuesta por la Federación de Rusia. Hoy estamos en desacuerdo fundamental con su contenido porque afirmaba que hay amenazas al uso de la fuerza y uso de la fuerza contra al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela. Es lo que afirmaba falsamente. No es el caso. No ha habido ese tipo de amenazas a la integridad territorial o a la independencia del país. En segundo lugar, la resolución decía que hay un intento de intervenir en asuntos internos del país. Pero como hemos visto, la crisis ha desbordado a otros países. La situación en Venezuela es una clara amenaza a la paz y la seguridad en la región. En tercer lugar, el texto incluía una lectura selectiva de la Carta de la ONU, a la que ya hemos asistido anteriormente, presentando una interpretación sesgada de los eventos que pasan ahora en Venezuela y su apoyo al régimen de Maduro. Una lectura plena de la Carta habría mostrado que el Consejo debe cooperar para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Por último, presidente, el texto no reconocía explícitamente dos aspectos cruciales de la situación en Venezuela. La crisis humanitaria, debo decir, la crisis humanitaria provocada por el hombre, provocada por las políticas económicas corruptas y la necesidad de elecciones libres, justas y creíbles. Gracias. Gracias a la señora representante del Reino Unido. Ahora doy la palabra al excelentísimo señor Walter Lindner, secretario de Estado de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Quiero explicar por qué hemos votado a favor del proyecto de resolución de Estados Unidos y en contra del texto de Rusia. Hemos apoyado el texto americano porque reconoce la terrible situación humanitaria provocada por el hombre. Respeta la soberanía de Venezuela y respeta el llamado o coincide con el llamado de la Unión Europea a elecciones justas, libres y creíbles y además propone una solución política a la crisis. En cuanto al texto de la Federación de Rusia, no presenta una solución a la crisis, apoya a un gobierno, el régimen de Maduro, que no representa al pueblo venezolano y además se niega a reconocer la emergencia humanitaria de la población. El texto también incluye acusaciones no específicas de violaciones de la Carta de la ONU, si bien esfuerzos aquí en el Consejo y por parte de la comunidad internacional no constituyen una injerencia en asuntos de un país nacionales de un país soberano. Además, las graves violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro, además de los 3,5 millones de refugiados que viven de Venezuela a Colombia, a Brasil, incluso Perú y otros países, hacen que la situación en Venezuela sea una amenaza para la seguridad y estabilidad en toda la región. Queremos recordar nuestro objetivo para Venezuela. Condenamos el uso de la fuerza. Los motivos de la crisis son políticos y la solución solo puede ser política, por lo tanto. Una solución política pacífica e incluyente debe encontrarse rápidamente. En tercer lugar, recalcamos la necesidad de responder a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Hay una crisis humanitaria. Hay que aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. 4, renovamos nuestro llamado a un restablecimiento pacífico de la democracia mediante elecciones presidenciales limpias, transparentes, con arreglo a las normas democráticas internacionales.
y al orden constitucional de Venezuela. Gracias. Las gracias al excelentísimo señor secretario de Estado de la República Alemana por su intervención. Ahora paso la palabra al señor representante de Francia. Muchas gracias, señor presidente. Monsieur le Président, Señor presidente, lamentamos los dos vetos contra el proyecto de resolución americano, un proyecto que habría podido contribuir a una solución política y pacífica de la crisis en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano en un momento en el que padece una de las peores crisis humanitarias de su historia. Contrariamente a lo que se ha dicho en torno a esta mesa, el texto americano, que ha tenido en cuenta varias de nuestras demandas, no constituye ni una base jurídica para el recurso a la fuerza, ni un intento de dañar la soberanía de Venezuela. Como todos saben, Francia, al igual que el conjunto de la Unión Europea, no ha dejado de recordar su rechazo al uso de la fuerza para resolver la crisis de Venezuela. Y esto lo digo secundando lo que acaba de decir el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Alemania. El texto por el que hemos votado refleja no solo la trágica realidad de la Venezuela de hoy, sino también nuestro compromiso a una resolución pacífica y política de la crisis. Tal y como subrayaron varios estados el martes pasado, incluyendo Francia, la organización de elecciones presidenciales libres, creíbles y transparentes debe ser el objetivo prioritario para que se restablezca la democracia de Venezuela. Se trata de encontrar una solución política para una crisis política. Y ese es el motivo de ser del Grupo de Contacto Internacional lanzado por la Unión Europea y Uruguay, y del que es miembro Francia. La postura de países que han bloqueado este proyecto de resolución tras negarse a participar en las negociaciones, lo que quiere es proteger el régimen de Nicolás Maduro. Francia, al igual que la mayoría de Estados miembros del Consejo, estima que es responsabilidad del Consejo de Seguridad condenar firmemente el bloqueo de ayuda humanitaria, así como el recurso a la violencia contra mujeres y hombres cuyo único crimen es tratar de ayudar y asistir a sus compatriotas. El recurso al veto hoy lo que hace es tratar de proteger a un régimen que quiere matar de hambre a su pueblo. Al contrario, presidente, el texto presentado por Rusia no da ninguna solución a la crisis actual. Se basa en la ilusión de que Venezuela está en una situación pacífica y agita el espectro de la invasión extranjera, mientras 3,5 millones de venezolanos han abandonado el país y la situación está totalmente desprovista de todo. El proyecto de Rusia no habla nada de estas decenas de millones de personas ni de la crisis humanitaria. Sin embargo, el acceso de la población venezolana a una ayuda neutra, transparente e independiente es muy urgente. Presidente, el estancamiento de hoy no puede llevarnos a la resignación. Francia seguirá trabajando a través del Grupo de Contacto Internacional. Y en este espíritu quiero reiterar nuestro llamado a una salida pacífica y negociada de la crisis que implica la organización de elecciones presidenciales libres, creíbles y transparentes a la mayor brevedad posible, así como un libre acceso a la ayuda humanitaria. Ahora que Venezuela está al borde del abismo, hoy nuestra responsabilidad es enorme. No queremos reemplazar al pueblo venezolano y decidir en su lugar. Nuestra responsabilidad es darle de nuevo la palabra al pueblo venezolano para que pueda expresarse libremente sobre su destino.
Y esta es la brújula, presidente, por la que seguía la acción de Francia. Gracias. Gracias al señor representante de Francia. Ahora doy la palabra al señor representante de Perú. Señor presidente, el Perú no ha acompañado el proyecto de resolución propuesto en atención a los siguientes elementos. Porque no toma en cuenta los elementos básicos del problema en Venezuela, que son la existencia de un régimen ilegítimo que ha provocado una de las más graves crisis humanitarias y éxodo en la historia de la región, producto de su desastroso manejo económico y corrupción. Tampoco toma en cuenta las flagrantes violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales, ni la urgencia de celebrar elecciones libres. El Perú ratifica su pleno compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con sus principios y propósitos. Sin embargo, no podemos aceptar una aproximación que considere solo alguna de las disposiciones de la Carta que estimamos relevantes para este caso. Tampoco podemos apoyar la búsqueda de inconducentes mecanismos de diálogo que han fracasado de manera recurrente en virtud de la comprobada falta de compromiso del régimen ilegítimo, los cuales han sido utilizados solo para ganar tiempo, perenizarse en el poder y arremeter posteriormente con nuevos atropellos y violaciones a los derechos humanos. El Perú cuestiona la voluntad de un régimen que, como hemos visto el fin de semana y escuchado en este Consejo hace 2 días, no solo se opone al ingreso de la necesitada asistencia humanitaria, sino que niega la existencia de la emergencia y la crisis e ignora y no le preocupan los 3.4 millones de sus ciudadanos que han tenido que huir de la tragedia provocada por Nicolás Maduro. Muchas gracias. Le agradezco al señor representante de Perú por su intervención. Ahora paso la palabra a la señora representante de Polonia. Thank you, Mr. Gracias, presidente. Polonia ha votado a favor del borrador de resolución estadounidense sobre Venezuela. Hemos decidido apoyar la resolución, puesto que creemos que es responsabilidad primordial del Consejo abordar urgentemente el empeoramiento de la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. La crisis, además, se agrava puesto que las fuerzas pro Maduro obstaculizan el suministro de ayuda. Cada día sin ayuda es un día en el que más personas sufren, también los niños, debido a la falta de servicios básicos, alimentos y medicinas. Por eso lamentamos que no todos los miembros de este Consejo hayan decidido participar en las consultas. La división entre los miembros del Consejo da un mensaje negativo a un país que se merece algo mejor. Al mismo tiempo, hemos decidido votar en contra del texto de Rusia, puesto que carecía de elementos básicos muy importantes como el reconocimiento de la catástrofe humanitaria. También rechazamos la noción de que responder a la crisis humanitaria en Venezuela socave su soberanía. Al contrario, quiero subrayar que es responsabilidad del Consejo y, además, con arreglo a la Carta, el abordar situaciones como la de Venezuela, que pongan en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Además, en respuesta a un llamado de las autoridades legítimas de Venezuela. Para terminar, presidente, lo que realmente importa es el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Merecen un futuro mejor y esperamos que podamos estar a la altura de sus expectativas. Representante de Polonia por su intervención. Ahora paso la palabra al señor representante de Sudáfrica. Mr. President, Señor presidente, el texto presentado por la Federación de Rusia es
está en consonancia con los principios de la democracia y del Estado de Derecho y los principios de la Constitución sudafricana. El texto de Rusia reafirma los principios de fundación de las Naciones Unidas y los principios de la Carta sobre la base de la igualdad soberana de todos los estados. Esta resolución está basada en el principio de la resolución pacífica de diferencias conforme a lo previsto en el artículo 2, párrafo 3 y el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la resolución pacífica de controversias. Además, el proyecto de Rusia reitera la necesidad de respetar los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia para la prestación de la asistencia internacional humanitaria. El texto de Rusia es una reafirmación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que disfrutan de universalidad en cuanto a su ámbito y a su aplicación. Sobre esta base, Sudáfrica apoyó el proyecto de resolución. Señor presidente, Sudáfrica además exhorta a que cualquier medida adicional tomada por el Consejo se base en el proceso necesario para mantener la paz y la seguridad internacional. Gracias. Muchas gracias, señor representante de Sudáfrica, por su intervención. Ahora doy la palabra al señor representante de Indonesia. Mr. President, Señor presidente, la posición de Indonesia respecto a la situación en Venezuela siempre ha sido coherente y basada en principios. Hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra posición sobre esa cuestión en particular varias veces. Indonesia lamenta que no hayamos podido alcanzar unidad en el Consejo de Seguridad en cuanto a la forma de abordar la situación en Venezuela. El hecho de que tengamos dos proyectos de resolución distintos es una prueba clara de la falta de un sentido de unidad entre los miembros del Consejo, lo cual es muy triste. Llevo en el Consejo menos de 2 meses, pero puedo decir que este es un día muy triste para la comunidad internacional y en particular para el pueblo de Venezuela. Sin ninguna duda, esto es un fracaso colectivo, un fracaso de los que estamos sentados en torno a esta mesa, porque todos hemos venido hoy sabiendo que no íbamos a alcanzar un consenso para la adopción de una resolución. Quisiera abordar la cuestión del fracaso de la siguiente manera. En primer caso, ambos proyectos son incompletos y están muy politizados. Los proyectos no son útiles para proteger los intereses del pueblo de Venezuela. Ambos proyectos no dan la posibilidad de alcanzar un consenso. La necesidad de que haya flexibilidad en el Consejo y la prioridad de abordar la situación en Venezuela son esenciales. Habríamos querido que hubiera más equilibrio en los proyectos. También quisiéramos que hubiera habido más consultas entre todas las partes. Señor presidente, la situación en Venezuela es preocupante. Por ello es necesario que el Consejo esté unido y que tome las medidas necesarias y no exacerbe la situación. Indonesia siempre ha sido de la opinión de que para poder alcanzar una solución a largo plazo hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el principio de la no injerencia, la soberanía y la integridad territorial de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que debe ser respetado. Siempre debe ser el punto de partida de discutir cualquier tema en las Naciones Unidas. Segundo, toda solución debe basarse en un diálogo político de carácter amplio y debe haber la necesidad urgente de abordar la falta de confianza. Por ello pedimos a todas las partes
que acepten la oferta de buenos oficios del secretario general y se abstengan de tomar cualquier medida que pueda contribuir a deteriorar aún más la situación ya de por sí frágil. Es necesario abordar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela, que necesita mucho la asistencia humanitaria. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel muy importante para dar apoyo para la asistencia humanitaria. Cuarto, el sufrimiento de los refugiados venezolanos afecta a los países vecinos y debe ser paliado de inmediato. Este cuarto punto debería ser objeto de una resolución por consenso del Consejo de Seguridad. Sin estos elementos, Indonesia no ha podido aceptar ni rechazar estos proyectos. Si realmente nos interesa el pueblo de Venezuela, entonces deberíamos unirnos y alcanzar una solución conjunta. Continuamente expresamos la necesidad de tener un frente unido y hasta ahora no lo hemos logrado. Señor presidente, para serle sincero, debo admitir que mi delegación está empezando a pensar que el diálogo y la negociación son un lujo aquí en el Consejo. Me pregunto cómo el Consejo puede promover el diálogo para alcanzar soluciones de aceptación universal si sus miembros no pueden sentarse y dialogar para alcanzar un terreno común. Rogamos a nuestros colegas que dejen de lado sus diferencias. Este no es el momento de caer en la retórica política. No escatimemos ningún esfuerzo para ser parte de una solución y no ser parte del problema. A pesar de las opiniones divergentes del Consejo, Indonesia piensa que es posible alcanzar un consenso en el futuro, siempre que el Consejo cumpla con su mandato y sus responsabilidades. Tenemos una labor inconclusa: ayudar a Venezuela y a su pueblo a alcanzar una solución pacífica a sus dificultades actuales. Gracias, señor presidente. Representante de Indonesia por su intervención. Ahora paso la palabra al señor representante de la Federación de Rusia. Благодарю вас, господин председатель. Gracias, señor presidente. Lamentamos profundamente que el Consejo una vez más haya caído en este show, en este espectáculo político. El proyecto presentado por la delegación de Estados Unidos fue escrito para que haya un cambio de régimen disfrazado en una preocupación hacia la gente. Lo hemos visto en Irak, en Siria, en Afganistán. Ya hemos adoptado una resolución del Consejo sobre Libia, una resolución que fue explotada inescrupulosamente para bombardear y hacer que cayera el régimen. Los daños que esto ha causado son algo que todos conocemos. ¿Dónde está Libia ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasó con los países africanos que están en manos del terrorismo proveniente de Libia? Washington y Londres una vez más han robado a un país miles de millones de dólares, imponiendo la necesidad de limosnas que dependen de un cambio de régimen. Primero crean ustedes una necesidad humanitaria enorme y luego le piden al mundo que la resuelva. No tuvimos que utilizar el derecho de veto porque el proyecto de Estados Unidos no es para resolver los problemas en Venezuela. Por ello presentamos una alternativa a otro proyecto que podría haber ayudado al pueblo de Venezuela sin intervención foránea para que resolviera sus problemas. Hoy muchas delegaciones han dicho que es necesario que haya elecciones lo más pronto posible en Venezuela. Elecciones o no, esto es algo que debe decidir el pueblo de Venezuela. No deciden por ellos. Además, es importante que haya un diálogo. Ustedes están quemando todos los puentes. Nuestro texto apoya el mecanismo de Montevideo para que haya un diálogo y una mediación, pero eso no es lo que quiere Washington ni esas delegaciones. Hoy hemos escuchado a la distinguida representante de Reino Unido cantar una canción muy vieja
que el proyecto de Rusia no fue aprobado y que el de Estados Unidos fue vetado. Todo esto fue cocinado y mañana estará en todos los periódicos. Y el hecho de que nuestro proyecto fue destruido no se mencionará. Recordamos que esto ya se ha hecho anteriormente. Se ha hecho deliberadamente. Deliberadamente, por esta razón, están fracturando la unidad del Consejo. Y no es la primera vez que lo hacen. Siete miembros votaron en contra de nuestro proyecto, mientras que los que apoyan el derecho internacional son mucho más numerosos, como ha quedado reflejado en la reunión más reciente sobre Venezuela. Más de 100 de ellos están aquí presentes en esta sala. El voto de hoy es un ejemplo flagrante de la razón por la cual es necesaria que haya veto para mantener la paz y el derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Hoy quedó en claro que si no se hubiera ejercido este derecho de veto en forma responsable, se podría haber caído en una amenaza para la paz y la seguridad. Es bueno que esto no haya sucedido. Gracias. Señor representante de la Federación de Rusia, por su intervención. Doy ahora la palabra al señor representante de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Venezuela se encuentra hoy en estado de paz, preservada por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, quien está en pleno ejercicio de sus facultades legales y garantiza la protección del territorio y del pueblo venezolano con el control efectivo del país. Repetimos, no hay ningún tipo de violencia dentro de Venezuela. Si existen amenazas contra la paz, estas vienen del exterior. En relación con el proyecto presentado por los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump, denunciamos, primero, que se falsifique el contenido de las resoluciones mencionadas en ese proyecto de la Organización de Estados Americanos, pues la propia carta de esa organización regional establece que los estados no tienen autoridad para determinar la legitimidad de los procesos electorales de otro país. Esa autoridad no existe. Y si un grupo de países decidió desconocer los resultados electorales, lo hizo en su capacidad nacional, lo cual no tiene efecto alguno en ese foro regional. Se trata de una acción fallida, de agresión política, pues hoy nuestro país ejerce plenamente todos sus derechos dentro de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, no es cierto que hemos sido sancionados o desconocidos por la Organización de Estados Americanos. Es falso y lo citan como un ejemplo dentro de esa resolución. También rechazamos que se siga usando a nuestra Constitución para intentar justificar una intervención colonial, apoyando a una entidad ficticia que no existe en nuestra ley fundamental. Un gobierno autoproclamado es una dictadura sin base legal en Venezuela. Incluso sus voceros ya abandonaron toda intención de llamar a elecciones y pretenden actuar por años sin consultar al pueblo. A ellos solo le basta el apoyo del presidente Trump. Los países europeos que acompañan al gobierno del presidente Trump en esta aventura lo hacen a pesar de que sus expertos legales de sus propios parlamentos les advierten que la injerencia en nuestros asuntos internos, así como sus acciones coercitivas y legales, constituyen actos hostiles contra nuestra nación. La comunidad internacional no puede entender cómo el Consejo de Seguridad permite la violación deliberada de la Carta Fundamental de la ONU por parte de miembros que tienen como obligación hacerla cumplir. Señor presidente, denunciamos que no se haya hecho
mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata como incidente internacional, de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero ha sido ignorado deliberadamente. El gobierno de Colombia hasta hoy no ha presentado los protocolos y las fotografías que amenazó hace varios días iban a probar que se trataba de una operación humanitaria y no de una agresión. Todavía estamos esperando las supuestas pruebas. No hay ley internacional, señor presidente, que permita a un gobierno cualquiera que se presente en la frontera de otro país intentando forzar en ese territorio extranjero el ingreso de una carga desconocida con unos protocolos desconocidos. 3 días después del ataque, todavía permanecen en esos puentes grupos de enmascarados protegidos por el gobierno de Colombia, lanzando bombas incendiarias desde territorio colombiano a las fuerzas del orden público en Venezuela. Y todavía no hemos visto una sola mención, y menos todavía una condena a estas agresiones. Queremos que el mundo sepa que cuando expresan algunos países acá preocupación por la situación humanitaria de Venezuela, nunca se refieren a las causas del problema. Es ilegal que se cometan actos de guerra económica contra nuestro país, violando los derechos humanos de nuestro pueblo, usándolo como rehenes en una política de crueldad calculada, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas, y que al mismo tiempo, después de esa política de crueldad calculada, se oculte la responsabilidad de los principales agentes del crimen, quienes son, los vamos a nombrar acá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Denunciamos igualmente que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas 2 semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia. Más de 30.000 millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. Si tienen real interés por la situación humanitaria y por el bienestar del pueblo venezolano, lo primero que deben hacer es devolver lo que se robaron. Los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo. Es el mismo saqueo colonialista de hace 2 siglos, pero ahora disfrazada con una ideología racista, mesiánica, que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo. Señor presidente, nosotros no necesitamos esos salvadores. Nosotros no necesitamos esos salvadores guiados por la codicia que terminan destruyendo toda nación donde se acercan. Nosotros no necesitamos esos salvadores. En este momento están ejecutando una masiva operación de extorsión contra todos aquellos países que están comerciando legalmente con Venezuela. Los Estados Unidos y Europa no son un gobierno mundial sobre el comercio en el resto del mundo, y sus actos ilegales son la primera causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Este Consejo de Seguridad debe velar por el cumplimiento del derecho internacional frente al uso de las instituciones económicas internacionales como arma de destrucción masiva y por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Las guerras modernas, señor presidente, ya no se hacen solo con bombas, también se hacen con bancos. Están usando bancos para destruir a nuestro pueblo. Señor presidente, si la primera función de este órgano es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mundo no puede entender por qué el gobierno del presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Ayer, el presidente de Costa Rica señaló que no se unió al comunicado emitido por el grupo de países que se reunieron el pasado lunes en Bogotá para discutir la situación venezolana, porque abiertamente en esa reunión se trató el tema del uso de la fuerza militar contra Venezuela.
y tanto Costa Rica como otros países de la región se niegan a apoyar la violencia de Estados Unidos y sus aliados contra nuestro pueblo. Queremos denunciar, esto es muy importante denuncia, señor presidente, queremos denunciar que hay una permanente amenaza militar contra Venezuela. Por esa razón, el Reino Unido tenía un barco de guerra el pasado sábado a menos de 80 kilómetros de nuestras costas y todavía hoy no ha podido justificar su presencia. Por esa misma razón, los Estados Unidos hicieron alarde de movimiento de tropas en territorio colombiano, cerca de nuestra frontera, al mismo tiempo que amenazaban de muerte a nuestro jefe de Estado. Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo con el objeto de justificar la conformación de un supuesto Ejército de Liberación de Venezuela en territorio colombiano, todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen alarde público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos, no estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la fuerza militar, sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados, del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los Contras. Cruelmente, señor presidente, el encargado por parte de Estados Unidos que estuvo de esa operación de los Contras en Nicaragua fue el señor Elliot Abrams, que está aquí presente. Es el mismo que hoy es responsable de la operación contra Venezuela. Es el mismo que usó aviones cargados con armas, disfrazados de ayuda humanitaria, para estimular la muerte y la destrucción en Nicaragua. Y él quiere que nosotros creamos que está muy interesado en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cócteles Molotov. Señor presidente, para terminar, exigimos de este Consejo de Seguridad un claro pronunciamiento condenando y prohibiendo el uso de la fuerza militar en todas sus formas y maneras en contra de Venezuela, porque ya es público que los Estados Unidos están en este momento intentando armar una guerra indirecta y mercenaria con grupos irregulares armados que le permitirá aparecer del mismo modo perverso usado en la operación colonial humanitaria como los supuestos salvadores de nuestra nación. En síntesis, venimos a pedir lo que demandaría cualquier nación o miembro responsable de las Naciones Unidas. Venimos a pedir la defensa de los principios de nuestra Carta Fundacional, como son el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia política, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad jurídica de los Estados, pero sobre todo, señor presidente, venimos a pedirle a este Consejo nuestro derecho a la paz. Muchas gracias. Doy las gracias al señor representante de la República Bolivariana de Venezuela. La señora representante del Reino Unido ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Tiene la palabra. Thank you very much, Mr. President. Gracias, señor. Seré muy breve, pero hay una serie de aseveraciones absurdas que fueron hechas contra mi país y quiero responder rápidamente. Primero, señor presidente, quiero decir que le he enviado una carta para responder a acusaciones hechas por el representante de Venezuela que deja claramente cuál es nuestra política hacia su país y esto es muy similar a la política de Europa, de la Unión Europea. Segundo, señor presidente, si robo y saqueo al pueblo venezolano está ocurriendo es por su propio gobierno, no por el mío. Gracias. Y las gracias a la señora representante del Reino Unido. No hay más oradores inscritos en la lista. Se levanta la sesión.